vamos a la actualidad. Hay otros temas de salud que podemos conversar, así que vamos a contactarnos con el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, para hablar de varios temitas, ¿no? Uno de ellos es la Comisión de Salud del Senado, que aprobó la idea de legislar la ley corta de ISAPRES y, por supuesto, también el presupuesto de salud 2024. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Julio César? Gusto saludarte. Bueno, sería importante que toda la gente supiera, ¿no es cierto?, en qué consiste la ley corta de ISAPRES. Sí, consiste en aplicar de manera concreta los fallos judiciales que favorecen a las personas, que dicen que se cobró de más desde el año 2020 hasta ahora en cuanto a las famosas tablas de sectores por sexo y edad. Dicen que se cobró de más en las primas del plan AUGI, que también es un factor que se considera en el precio final de los planes, y también respecto de los precios bajos. O sea, los grandes elementos que configuran el precio final a pagar fueron sobrepasados y cobrados en exceso por la isla. Todo esto amerita un escenario que se está dibujando ahora y que hoy día ya se aprobó en general y empezamos la semana que viene votando en particular. Todos los detalles de cómo va a operar todo este sistema de devoluciones, de rebajas de precio y de nuevos derechos de las personas para que quienes están en el sistema ISAPRE, por un lado, tengan reglas definitivamente nuevas. Eso pasa, por ejemplo, por no tener 900 tablas de factores, que es lo que hoy día existe, sino tener una sola, que es lo que dijo finalmente la Corte Suprema, para que el precio de la prima del AUGI, que es un factor que la gente se da cuenta de que paga por algo que no usa, porque solamente una de cada 4 personas usa la cobertura AUGI dentro del sistema ISAPRE. O sea, es bastante menor el porcentaje, pero a todos se les cobra la prima, esa es la diferencia. Y el precio base, que también ha sido excedido, vuelvan todos a rangos adecuados. Todo esto requiere que el sistema funcione, no que esté muerto, porque nada sacaríamos con tener una buena ley y vayan quebrando en el camino la ISAPRE, cosa que algunas han tenido ese riesgo, pero el sistema se ha sostenido pese a los números rojos del año 2022 con una leve mejora en el primer semestre de este año. Entonces, aquí viene una definición bastante gruesa, porque ocurre que las ISAPRES además son morosas de pagarle a las clínicas privadas más de 500.000 millones de pesos. Cuando una persona va a una clínica y dice, yo vengo a hacerme aquí un escáner, tengo una resonancia. Bueno, ha ocurrido y está ocurriendo que, dependiendo del ISAPRE, en estas clínicas le dicen, mire, bien, pero usted ahora pague todo, 100% del costo en efectivo, y después usted se arregla con el ISAPRE. Y el convenio, que es lo que había existido, lo rompen porque hay dificultades financieras entre ISAPRES y clínicas. Y a la vez hay problemas entre clínicas y FONASA también por deuda. Recordemos que hay clínicas, además asociadas a algunas ISAPRES. No todas, pero algunas están vinculadas a ISAPRES, y por lo tanto hay lo que se llama una integración vertical o directa que hace que esas ISAPRES vivan más financieramente de la clínica que del seguro. Y por último, que hay seguros complementarios que ya existen hoy día, pero que las mismas ISAPRES entienden que es su forma de reconvertirse hacia el futuro, porque el modelo que tenemos hoy día en Chile es un modelo muy viciado, que lleva 40 años, y que la verdad, la letra chica que ha tenido el sistema durante todas estas décadas, finalmente terminó ahogando y haciendo prácticamente inviable un sistema como el que hemos tenido. Finalmente, para ilustrar, Chile es el único país de la OECD que tiene un impuesto, digámoslo, del 7% que pagan todos los trabajadores para la salud, y que tiene seguros privados donde hay selección de riesgos, declaración de salud, carencias, preexistencias, todos estos males que son los que finalmente se judicializaron y que la Corte Suprema falló en favor de las personas. Por lo tanto, somos como el último país de la OECD que tiene una cosa bien rara en materia de relación de lo privado con lo público, en materia de salud, que tiene que ir terminando. A ver, ¿en qué pie quedarían las ISAPRES después de esto? Las ISAPRES quedarían en el pie de tener que someterse a un escenario donde van a desembocar en seguros complementarios de aquí a un tiempo corto, una restricción de 1 o 2 años. Ya están vendiendo ese tipo de planes. Son planes donde la prima o lo que se tiene que pagar es plano, no inflacionario, no con reajustabilidad ni con tablas de factores.
tienen que someterse a devoluciones. Las devoluciones a las personas por tabla de factores desde el año 2020 hasta ahora. Hay que definir muy bien en la ley el plazo de inicio y el plazo de término de esas devoluciones para que la gente sepa que atenerse. Y debe haber un momento muy próximo, teniendo la ley ya despachada, de rebaja del precio del plan. Y eso, las estimaciones las está haciendo la Superintendencia de Salud para que así todo el mundo sepa cuánto le puede bajar el precio de su plan, producto tanto de la tabla de factores única, que ahora va a quedar establecida para siempre, como de la rebaja por fallo judicial de la prima del plan Auge que se estaba pagando hasta agosto, cuando medio atrás se emitió el último fallo. Bueno, hay mucha gente que tiene susto de que se termine la ISAPRE, hay mucha gente que está conforme con su ISAPRE, con su sistema de seguro. ¿Podría ser este el final de las ISAPRES? Tenemos según la tendencia, debiera ir llegándose a una especie de final concordado, compatible con una transformación. ¿Para qué? Para evitar la interrupción de la atención. Lo que no queremos es que haya gente que por la quiebra tenga que llegar a FONASA de manera compulsiva, o sea, forzada, no voluntaria. El año pasado, y hasta mitad de este año, 400.000 personas, la mayoría jóvenes, menores de 35 años, se fueron de la ISAPRE y partieron a FONASA. ¿Por qué? Probablemente porque gente sana, la inmensa mayoría, usaba poco. Ahí se nos fue. Estamos tratando de recuperar el audio, estamos ahí en la ley corta, el tema de la ISAPRE, básicamente pidiéndole al senador Castro, presidente de la Comisión de Salud, que nos explique. Lo más importante en esta parte es explicarnos, que nos aclare bien, ¿no es cierto?, qué significa esta ley corta y lo que ellos prevén que va a pasar con la ISAPRE. En eso estamos, después de la explicación. Después de la explicación detallada que entregó el senador Castro. Ahora, ¿qué es lo que pasaría con las ISAPRE? ¿Sería el final de las ISAPRE? ¿Se podrían adaptar a este nuevo modelo? Senador. Sí, mire, yo creo que el modelo de ISAPRE, como lo hemos conocido, se está agotando claramente porque tenía tales vicios en su diseño, en su forma de ser aplicado a las personas, que las personas eran prácticamente exprimidas dentro del sistema y se quedaban los jóvenes, los sanos, los que tenían mejor ingreso, y se empezaron a ir los más viejos, los que tenían pensión, ¿verdad?, y los que se enfermaban más. Pero hoy día, en la suma y resta, se estima que por lo menos casi yo diría que 600.000 personas por lo bajo tienen seria dependencia de mantenerse en la ISAPRE porque tienen enfermedades catastróficas, tienen un cáncer, tienen una enfermedad crónica, requieren estar en controles permanentes o tienen cirugías grandes de por medio, y son personas que están muy tomadas en el sistema y son personas que hoy día no tendrían como irse a otro lado. Luego hay otro porcentaje, hay otro tercio del sistema que tiene más de 60 años, 50 años, que ya empiezan a aparecer las enfermedades propias de la edad y que obviamente tienen cautela al momento de traspasarse a otro lado o tienen familiares o cargas que tengan alguna enfermedad. Y un tercio más sano, obviamente, que es menor de 50, que tiene más movilidad en cualquiera de todos los sistemas. Esto hay que considerarlo, porque no se puede establecer una norma pareja para todos porque hay que saber el destino después de las personas. Entonces, en ese sentido, es que el trabajo que se ha hecho y que esperamos conocer la próxima semana del Comité Técnico de Expertos, donde están las universidades, está el gobierno, a través de Hacienda, de Salud y también la propia ISAPRE, busque una transición ordenada, es decir, sin quiebras de por medio, pero garantizando todos los derechos que la Corte Suprema le otorga a las personas para recibir los pagos de devolución, la rebaja de precios, y que simultáneamente las ISAPRE se vayan convirtiendo en estos seguros privados de segundo piso, si el que quiere hotelería, ya el que quiere estar en tal clínica y no en otra, bueno, pero sin tener la cortapisa de que sea excluido del sistema porque hoy día no puede pagar un plan, que es lo que ha pasado a mucha gente. Todo eso es lo que tiene que estar resumido finalmente en el detalle en particular de esta ley. Y con FONASA, ojo con esto, porque FONASA en el mismo proyecto plantea una nueva modalidad que se llama cobertura complementaria, donde FONASA, para los tramos de ingresos medios, por ejemplo, gente que gana entre 1 millón a 2 millones de pesos, que tiene hijos pequeños, que en este minuto un ISAPRE no le satisface plenamente,
y pueda tener un FONASA donde tenga redes de atención y tenga una prima plana, o sea, que pague una cifra conocida, que no se la vayan subiendo cada año con el reajuste, ¿verdad?, como es en el caso de la ISAPRE de los precios de los planes. Si todo esto nosotros lo colocamos dentro de un dispositivo articulado, claro, le damos una señal al país de que el mundo privado, que va a seguir existiendo en materia de salud, esté más ordenado. Porque el problema hoy día es que había una ley de la selva, la gente se empezó a enojar con la ISAPRE, los afiliados fueron a la justicia, les fue bien a la justicia, las clínicas a su vez se empezaron a molestar también porque atienden a mucha gente de FONASA, 5 millones de personas FONASA, Julio César, se atienden en clínicas, 5 millones de personas. Entonces, claro, aquí hay atenciones de parto, cirugía, un montón de prestaciones que se hacen en clínicas en regiones sobre todo, y donde las ISAPRES han quedado morosas de cancelar sus deudas. Todo esto es parte de un sistema de salud con una columna vertebral pública, 80% hoy día la gente está en FONASA, pero donde la prestación privada tiene un rol, por ejemplo, para listas de espera, por ejemplo, para prestaciones complementarias en el caso de enfermedades catastróficas, o como segundo prestador. Mucha gente que tiene cáncer, por ejemplo, que es primera causa de muerte en Chile, le dicen, mire, usted resulta que tiene tal terapia, quimioterapia o radioterapia, pero su primer prestador, sea el hospital regional de alguna localidad, dice esto, pero parece que la ciencia dice que pueden haber más alternativas, entonces se pide segunda opinión. Y esa segunda opinión está recogida también y tiene que hacerla muchas veces un privado, experto. Bueno, todo eso es lo que tiene que estar en este diseño de la ley corta que durante todo este mes ya vamos a ver, en particular después de la votación de hoy, ya que fue la idea de legislar y que fue unánime, porque la verdad no nos sentimos divididos entre los senadores de oposición y gobierno para dar una solución al país, porque este es un problema que el país tiene hoy día, sin contar los graves problemas de lista de espera, que el sistema público los tiene. Y que a propósito, hoy día estamos muy complicados porque hay un recorte presupuestario actualmente con desvinculaciones de trabajadores, huelgas en desarrollo, situaciones muy complejas que la verdad nos tienen muy alarmados. Independiente que la ley corte de ISAPRE se haya aprobado en general, pero aquí nadie entiende en forma parcelada lo público y lo privado en materia de salud. ¿Cuánta gente compra un bono va a ver a un doctor? Y ese bono es porque es de FONASA esa persona, del grupo B, C o D de FONASA, grupos modestos. Pero hacen el esfuerzo, compran un bono y le dan cobertura de la mitad de lo que vale el bono. Y va a haber un doctor en algún lugar, un centro médico, alguna parte, en fin, se las arregla. No podemos negar que eso existe, pero tampoco podemos negar que esa misma persona, cuando tiene un accidente, cuando tiene una operación grande, tiene que ir al hospital porque no le alcanza para cubrir con su ingreso medio bajo, ¿verdad?, una clínica. Bueno, justamente por eso se trata de que esta ley, que tiene un componente de FONASA nuevo, logre tener mejores condiciones también si tiene acceso a una clínica privada, pero con buenas coberturas, sobre el 60%. Hoy día esta cobertura es menor del 30%. Por eso la medicina se encarece demasiado. Senador, mucha gente pregunta qué diferencia habría entre una ISAPRE y estos seguros que usted La diferencia sería que no habría ninguna tabla de sexo y edad para determinarle el precio. O sea, usted entraría como jefe de hogar con sus familiares directamente y no habría un aspecto inflacionario o de riesgo, el factor riesgo, porque usted hoy día le dice en la ISAPRE, mire, va a meter a su papá, ¿y qué edad tiene? 70 años. No. Entonces tiene que pagar el doble de lo que paga usted, que tiene el doble de riesgo de enfermarse. O le dicen, ¿y la señora? No, tiene 25. No, porque se va a embarazar, entonces le recargan. En los seguros complementarios, la prima o el impuesto a pagar es plano, es decir, se establece una especie de mancomunión de riesgo entre todas las personas y se fija un monto estable, permanente en el tiempo que usted sabe que tenerse y no va cambiando según el sexo, la edad o los factores de morbilidad que se denomina, o de carga de enfermedad que van teniendo las personas. Es un mundo totalmente distinto, es el mundo de la seguridad social, que es justamente lo que estamos impulsando desde el Congreso. Senador, bueno, hay un tema que tiene que ver con el presupuesto de salud, y se ha hablado hasta de un chantaje, porque, ¿no es cierto?, hay muchos senadores que han dicho que no van a aprobar esta partida hasta que se vea el tema de los despidos en el sistema público. Cuéntenos un poco más o menos cuál es la situación ahí. Bueno, ocurre que cuando vino el COVID se contrataron para mejorar la dotación de personal más de 30.000 funcionarios. Esto era desde los auxiliares paramédicos hasta profesionales, enfermeras, tecnólogos, kinesiólogos, en fin, porque había necesidad del testeo, de la vacunación,
de personal primera línea, ¿verdad?, en todos los hospitales, atochados, etcétera, etcétera. Después esto fue bajando, en la medida que la desescalada, después del 2021 ya se fue notando gradualmente, y desde el año pasado, del 2022, quedaron finalmente 12.000 funcionarios, desde médicos hasta paramédicos, en condición de un contrato llamado COVID, a honorario en la mayoría de los casos, que venía del 2020. Y el contrato era así, pero ellos fueron traspasados a labores permanentes. Por ejemplo, pabellones, UCI, lista de espera, especialidades. Empezaron a hacer lo que hace todo el personal de la salud, porque el COVID empezó a bajar desde mediados del 2022 y ya prácticamente ya no hay, o muy poco. Bueno, el gobierno, a través de Hacienda, le dijo al Ministerio de Salud, mire, esto es insostenible, tiene que sacar a esa gente. Entonces, le preguntamos al Ministerio de Salud hace un mes atrás, y la ministra dijo, todo ese personal es necesario porque todos cumplen labores muy necesarias y claramente de prioridad hoy día para absorber listas de espera, para lograr que las camas críticas sobre todo estén abiertas y no tengamos más atochamiento. Y así se entendió, pero a pesar de eso, se empezó a aplicar desde este 1 de octubre, o sea, hace 2 días atrás, este recorte partiendo por 2.500 trabajadores menos ya notificados. Va a llegar a 6.300 de aquí a noviembre. Y el próximo año no sabemos si los otros 6.000 que están quedando por ahora en el sistema también podrían o no disminuir esa dotación. Esto está provocando que muchos hospitales están teniendo ya graves dificultades para mantener camas abiertas. Le puedo decir, Julio César, responsablemente, que el Hospital Regional de Rancagua, la región que yo represento, en este instante ya no puede operar pacientes electivos o pacientes programados de lista de espera. ¿Por qué? Porque tuvo que reducir en camas de cirugía, ¿verdad?, que no puede recibir a los postoperados. ¿Por qué? Porque no tiene personal. Esto es una cadena. Si se van las enfermeras, si se van paramédicos, deja de haber atención de camas, se cierran las camas. Y esto es un círculo vicioso, ¿verdad?, que afecta al pabellón, que afecta a la personalera, que afecta al conjunto del equipo. Por lo tanto, dicho esto, nosotros hemos elevado la voz y los miembros de la Comisión de Salud le hemos dicho a la autoridad, al gobierno, miren, ¿cómo es posible que quieren que discutamos el presupuesto? Que estamos dispuestos a verlo, pero no en medio de un recorte de gente, de personal, de presupuesto en el sector salud. Es una cosa paradójica, antagónica. Eso lo hemos planteado hasta el presidente de la República. Pero hay ahí una línea un poquito de tosudez de sostener que igualmente tienen que irse, pese a que hemos advertido que hay, por lo menos, de esos 6.300 trabajadores, la inmensa mayoría están cumpliendo labores esenciales, que no se pueden perder de vista si queremos mantener la meta de bajar el promedio de lista de espera, que hoy día en lo quirúrgico es de 307 días, o sea, casi un año promedio, ¿eh? Mucha gente espera 2, 3, 4 años. O sea, una situación dramática que se va a agravar. Entonces, no estamos dispuestos, los senadores de la Comisión de Salud, a aprobar el presupuesto de salud mientras haya gente que estén echando de la salud pública. Y nos parece que esto es por la gente. No es un problema sindical, no es un problema de mejorar sueldo, no es un problema de un gremio, es un problema que afecta a la población. Y así lo hemos hecho ver hoy día incluso a la ministra de Salud nuevamente, que estuvo en la comisión, porque entendemos, a ella le colocaron este escenario desde Hacienda, pero en la práctica esto es un daño al conjunto del sistema y a las personas más pobres, que no pueden elegir. Mientras en el Consejo Constitucional se habla de libre elección, yo les digo, si la libre elección es para los que tienen plata, los que tienen dinero pueden elegir entre dos opciones, pero el grueso de la población en Chile, que está en FONASA, prácticamente no tiene, sobre todo el que está en hospital esperando, no tiene opción. O va al hospital y se somete a la larga lista de espera, o simplemente pierde, se complica y hasta se puede morir. Ese es el cuadro. A ver, pero hay una pregunta que mucha gente no entiende, ¿no? A ver si, ¿por qué, en qué minuto el plan es despedir a la gente? Esto viene desde que a fines del año pasado empezó la famosa desescalada del COVID, empezó a disminuir la tasa de COVID, entonces no, pero dijo en rigor eso se entiende, pero sí, si uno lo escucha a usted, ayer también entrevisté a la gente de la FENAT, si uno entiende el tema, porque estamos tratando de conversarlo bien, de tener todos los antecedentes, toda la lista, y uno entiende que hay gente reubicada después del tema del COVID, y uno entiende que esa reubicación fue bienvenida porque faltaba mucha gente en el sistema de salud. Entonces, ¿cómo nadie, o cómo, más allá de lo administrativo, no se hace un plan, se proyecta,
necesitamos tanta gente, la gente ya está trabajando, bueno, busquemos la forma de que permanezcan en los empleos y llegamos a que se despidan, a que y empiece toda esta batahola, digamos. Yo creo que eso, Julio César, se advirtió desde el Ministerio de Salud, me da la impresión de que se dijo, pero aquí enfocaron dos criterios muy distintos. El criterio de Hacienda, que es el que se ha impuesto hasta ahora, que es que tiene que haber esa retirada de funcionarios porque no tienen la productividad, entre comillas, verdad, que ellos esperaban, y la mirada del sector salud que dice, no, ellos son necesarios, tenemos que mantenerlos reubicados con un plan, con un diseño. De hecho, el Ministerio de Salud se atrasó en comunicar y no quiso a principio de año hacer nada de estas medidas restrictivas. Esperó, entiendo yo que planteó alternativas, pero finalmente no tuvo eco en el nivel superior del gobierno y se llegó a este escenario muy irracional, muy poco adecuado, que hoy día no tiene una explicación sensata para la opinión pública, para la gente, para los usuarios. O sea, yo le digo, Julio César, ¿cómo es posible que haya hospitales como el Hospital de San Fernando o el Hospital Felipe Bulnes, el Hospital San Juan de Dios, que todos ellos que están ya con la soga al cuello porque están teniendo que sacar a cientos de trabajadores? Eso es realmente irracional. Y esto, bueno, nos ha tocado a los que tenemos un lugar de representación plantearlo a alto nivel, al ministro de Hacienda, incluso al presidente de la República, pero se ha mantenido inflexible con un alto grado de rigidez este criterio economicista que yo creo que mucho daño le está haciendo al país en este instante para las metas, porque las metas son compartidas, bajar la lista de espera, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero eso hay que hacerlo con medidas razonables, con medidas que hagan que los funcionarios trabajen en los puestos que están, no que estén ociosos, porque nadie quiere eso, pero también mejorando, ¿verdad?, las condiciones del sector público, que es el más deteriorado en este minuto. ¿Cómo le explicamos a la gente que se espera promedio un año? De aquí a pocos meses más, a diciembre, va a estar esperando más de un año en promedio o más tiempo, ¿verdad?, de volúmenes de personas que estén aglomeradas esperando en un hospital cuando hay camas cerradas. ¿Cómo entendemos todo esto? Francamente, yo, que llevo varios años en el Congreso, antes como diputado, nunca nos había tocado discutir un presupuesto, que es crecedor, porque el presupuesto en los números está creciendo un 8% del sector salud. Pero parte de un recorte presupuestario en el presente, parte de una caída en el piso para después una mejora que la verdad puede producir daños que mencionamos todavía. Muchas gracias, senadora, que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias, Muy vamos y amable, volvemos.